Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. Yoyo, en un comentario, nos hizo el favor de consolidar los argumentos más populares a favor de la existencia del Dios de los cristianos. Argumentos como el cosmológico de Kalam, el de contingencia de Leibniz, el ajuste fino, etc. Así que aprovecharemos este listado para analizar cada uno de ellos. En el video de hoy trataremos el argumento del primer motor inmóvil, pero antes quisiera hacerles una declaración. Desde el principio del canal me ha parecido muy importante la opinión de todos quienes comentan, por lo que decidí dejar todos los comentarios para revisión de forma que los apruebo una vez leídos. Así me garantizo leerlos todos, pero actualmente la bandeja de comentarios por aprobar se ve de esta forma. Que si sumamos los correos, los contactos por Facebook, Twitter, Telegram y otro par de plataformas, se me ha hecho muy difícil responder a todas las preguntas que se realizan. Entonces, con la intención de seguir leyendo todo lo que me envían, de ahora en adelante solo responderé comentarios de personas que se encuentren suscritas al canal. Esto aprovechando que YouTube los marca con este simbolito rojo. Así que las personas que deseen que les responda su comentario, antes de realizarlo, suscríbanse al canal. Pero si no desean hacerlo, no pasa nada. De igual manera, tengan la certeza de que leeré absolutamente todos. Luego de esta aclaración, ahora sí, comencemos. El argumento del primer motor inmóvil, que sepamos, arrancó con el trabajo del filósofo Anaxágoras, de quien les tengo un dato curioso. Él se autodefinía como no creyente en ningún dios, ni perteneciente a ninguna religión. Incluso fue acusado por ateísmo, un delito en su época. Eso para mí es lo que hoy llamamos en toda regla un ateo, pero él vivió como mínimo 4 siglos antes de que naciera el primer cristiano. Este dato es para aquellas personas que afirman que el ateísmo no existe, o para quienes afirman que es solo una moda muy reciente. Retomando nuestro tema, luego de Anaxágoras llegó Aristóteles a criticar su trabajo y definir la primera posición concreta al respecto. La concepción del primer motor inmóvil de Aristóteles, en resumen, consistía en la fuente que causaba el movimiento. Creo importante aclarar que él se refería literalmente al movimiento de todo lo material. Él conjeturó que el movimiento presente no podía tener causas infinitas en el pasado, o sea, que debía existir un primer algo que, pese a ser inmutable, le transmitía movimiento a otro algo que éste a su vez le transmitía movimiento a otras cosas, y así sucesivamente hasta el movimiento presente. Pero esta transmisión de movimiento no podía ser entre cosas infinitas, ya que eso, para él, sería un absurdo, y los absurdos eran imposibles dentro de su filosofía. Más adelante, en este video hablaremos de si en efecto es o no un absurdo. Luego, en el siglo XIII, Tomás de Aquino amañó el trabajo de Aristóteles para lograr embutir a la fuerza a su Dios, su versión del Dios de los cristianos. En este video nos concentraremos en esta versión del primer motor inmóvil, ya que es la más usada por los cristianos actuales como argumento. En un próximo video analizaremos la Suma Teológica de Tomás de Aquino, donde él expone la construcción de este entre varios otros argumentos, para conocer qué tan bueno es su trabajo en filosofía. Por ello, suscríbanse al canal dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos ese nuevo contenido. El universo de Aristóteles consistía en esferas contenidas una dentro de otra. La más externa era ese primer motor inmóvil, la cual nadie ni nada movía, pero esta sí que induce movimiento en la siguiente esfera, movimiento que se transmite entre esferas hacia el interior, hasta llegar a nuestra esfera para causar todo el movimiento aquí contenido. Las principales premisas del trabajo de Aristóteles son: el primer motor inmóvil no se mueve, es inmutable.
siempre ha estado allí y siempre lo estará. Más allá de su esfera no existe nada. El universo está conformado de fuego, tierra, aire, agua y éter. Y es el intercambio de movimiento entre estos 5 elementos lo que conformó, según Aristóteles, todo lo que existe en nuestra realidad. Para Aristóteles, el primer motor inmóvil es perfecto, porque es acto puro. Nada lo causa, pero al tiempo, él pensaba que nada real puede cambiar por sí mismo. Aquí él tuvo un conflicto que lo resolvió adjudicándole a ese primer motor ser de la misma sustancia que los pensamientos, que pese a ser reales, no tienen materia. Incluso llegó a afirmar que ese primer motor era un pensamiento que se estaba pensando a sí mismo. La mutación de esa idea es la que ha llegado a nuestros días como el poder creador del verbo o la palabra. Idea apropiada por varias religiones, entre ellas el judaísmo y el cristianismo, como por ejemplo Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En un video más adelante analizaremos todo esto del Verbo y la palabra de Dios. Continuando, para Aristóteles ese primer motor inmóvil no era creador de todo, ya que afirmaba que todas las esferas más allá de la luna habían estado allí desde siempre y para siempre. Sea el caso, sería creador indirecto de nuestra realidad en conjunto con las restantes esferas. Aristóteles tampoco le adjudicaba a ese motor ser personal, tener intención, voluntad, preocuparse por con quién nos reproducimos, si cometemos pecados, qué comemos o cómo nos castigaría. Solo era un algo que hacía lo que por naturaleza debía ser. Para Aristóteles, amar era desear algo de lo que se carece, que si lo trasladamos a los cristianos, su Dios nos amaría porque carece de algo que nosotros le brindamos. Pero eso sería contradictorio con su cualidad de perfección. Si es perfecto, no puede carecer de nada. Es muy posible que Aristóteles le diera matices divinos a su primer motor inmóvil para contrarrestar la persecución política que ejercían los religiosos de su época. En resumen, Aristóteles de cristiano no tenía nada, ni siquiera el monoteísmo o la creencia en algún tipo de Dios antropomórfico, que Tomás de Aquino, junto a otros teólogos cristianos, lo usaran para estructurar argumentos a favor del Dios de los cristianos, me suena a cherry picking, o falacia de la prueba incompleta. Falacia de la que hablaremos entre muchas otras en nuestro canal Pensar Mejor, al cual los invito a visitar. Dejamos enlace en la descripción. Entonces, sabiendo que Aristóteles desarrolló su trabajo muy por fuera de los dogmas cristianos, analicemos el argumento del primer motor inmóvil desde Tomás de Aquino hasta los teólogos cristianos de nuestra época. Considero que la premisa más importante que sostiene el argumento es la imposibilidad lógica de una regresión infinita de causas relacionadas. Así que expliquemos en qué consiste. Según la premisa, todo lo que existe surge a partir de una causa externa al algo que se originó, causa que de no haber ocurrido, pues ese algo tampoco existiría. A su vez, esa causa tuvo que ser originada por otra causa externa a la primera causa. Así se continúa con una regresión, encadenando causas que provocan otras causas. En la época de Tomás de Aquino, simplemente se asumía como absurdo
que no existiera una primera causa con un número finito de causas consecutivas hasta nuestros días. Esto debido al concepto que se tenía de infinito, de tiempo y de regresión. Para Tomás, si arrancáramos desde el día de hoy y enumeráramos las causas hacia atrás en una regresión infinita de estas, jamás llegaríamos a la primera. Por lo que si arrancáramos de la primera y enumeráramos todas las causas de la regresión, sería absurdo llegar al presente. Y ese es, a mi parecer, el gran fallo de esa presunción. Para Tomás y la gran mayoría de personas en la actualidad, los infinitos deben tener un principio, que al girar la dirección también tendrían que tener un final. ¿Por qué esta presunción? Porque nuestras mentes interpretan como absurdo lo contrario. De la misma forma, para Tomás y la mayoría de personas, el tiempo es lineal, constante y en una sola dirección. Involucrar cambios a estas características del tiempo no nos suele encajar en la mente. Lo mismo pasa con las regresiones reales. Al estar atadas al tiempo, deben ser lineales y en una sola dirección. Pregunta: si algo en nuestras mentes es absurdo, ¿necesariamente debe ser imposible en la realidad? La respuesta es que no. Las matemáticas ya demostraron una diversidad de infinitos, unos más grandes que otros, aun cuando eso en nuestras mentes suena absurdo. Algunos de ellos con el límite de inicio y límite final conocible, mientras que otros no tienen ni principio ni fin. Como ejemplo, tenemos los números enteros, de los cuales es imposible saber dónde inician y dónde terminan, al tiempo que los números decimales contenidos entre el 1 y el 2. Pese a ser infinitos, es obvio que tienen como límite el 1 y el 2. También las matemáticas predijeron que el tiempo no era lineal ni constante, cuestiones que la ciencia ya demostró. Las matemáticas predicen que el tiempo puede variar su dirección, pero esto aún no se ha comprobado ni descartado. Entonces, para no enredarnos con tantos conceptos, mostremos un ejemplo simple que tumba el argumento completo. En el caso de que el tiempo dentro de nuestra realidad fuera cíclico, cosa que no se puede confirmar ni descartar actualmente, podría dar como resultado una regresión infinita de causas, sin principio ni fin. Imaginemos que el tiempo es un ciclo como el que recorre la manecilla de un reloj, y las horas son las causas dentro de la regresión. ¿Que cuál fue la causa del 12? Pues fue el 11, y la causa del 11 fue el 10, y la causa del 10 fue el 9. Así continuamos hasta llegar al 1, del cual su causa fue el 12, iniciando el ciclo de nuevo. Como podemos observar, tenemos una regresión de causas relacionadas que es infinita, de la cual no se puede conocer ni el principio ni el final, que como no podemos demostrarla ni refutarla, pasa a ser tan posible como el primer motor inmóvil. Conclusión: matemáticamente hablando, el argumento del primer motor inmóvil vale 0, porque la premisa principal sobre la cual se sostiene literalmente se la sacaron de entre los calzoncillos. Para este punto, el argumento ya está desarmado, salvo que alguien conozca una tesis con respaldo físico y matemático que demuestre que por lo menos matemáticamente dicho motor inmóvil es una opción más factible. En cuyo caso agradeceré mucho si me hacen llegar dicha tesis. Bueno, el video podríamos pararlo aquí. El argumento ya está desmontado, pero estoy seguro de que los creyentes no se conformarán tan fácilmente. Así que hablemos de otros fallos que posee el argumento. Lo que hace absurda la regresión infinita en nuestras mentes podría ser la idea de que el paso de causa a efecto debe consumir tiempo, lo que lleva a que en una regresión infinita el tiempo usado deba ser infinito. Yo supongo, Tomás de Aquino, al desarrollar el argumento, vio como irresoluble un transcurso infinito de tiempo, pero no tuvo en cuenta, pese a que su propio dogma así lo dictamina, que el tiempo fue causado y dicha causa
o causas en ausencia del tiempo, pues no consumieron ningún lapso de tiempo, pudiendo ser infinitas sin que exista un uso de tiempo infinito. Me explico. Según los creyentes, Dios, que en el argumento llamaremos primer motor inmóvil, es creador de absolutamente todo. Eso incluye al tiempo. Dios, con su infinito poder, pudo crear al tiempo directamente, o pudo crearlo indirectamente en una progresión de causas y efectos que bien podrían ser cualquier número entero positivo. Incluso podrían ser causas y efectos infinitos. Como aún no existía el tiempo, esta infinitud de causas y efectos no consumieron tiempo alguno. Aquí podemos observar cómo una regresión infinita de causas solo consumiría tiempo infinito si las causas hasta la aparición del tiempo son infinitas. De lo contrario, la regresión infinita tomaría tiempo finito. A la luz de esta conclusión, con la ausencia de tiempo dentro del argumento, ese primer motor que no fue causado lo podemos reemplazar o por un motor que se causó a sí mismo o por un conjunto de causas que se causaron entre sí. Aquí, otra pieza del argumento que se desarma. Nuestra experiencia empírica nos muestra que las causas de forma solitaria no existen, o por lo menos yo no he podido encontrar ninguna. Todo lo que es real cuenta con muchísimas causas directas y aún muchísimas más indirectas. Entre más retrocedemos en el tiempo, el conjunto de causas pareciera crecer exponencialmente, formando un embudo de diámetro cada vez mayor. Esto presenta un problema para el argumento del primer motor inmóvil. Si este es el causante de todo, ¿cuántas causas intermedias hay entre él y todas las causas que hoy podemos reconocer? Las cuales, si no son infinitas, están muy cerca de serlo. Podríamos decir que ninguna causa intermedia, que el primer motor inmóvil causó una infinitud de causas, incluido el tiempo. Pero eso no se ve natural. Sería más coherente que en algún punto las causas totales empezaran a disminuir tan progresivamente como en lo que reconocemos van creciendo. Pero esto ubicaría a ese primer motor inmóvil absurdamente lejos de nosotros, y eso va en contra de las características del Dios de los cristianos, como por ejemplo su perfección, su omnipotencia, o que nos creara con un fin. Ya que hablamos de las características de ese Dios, hablemos de por qué es un brinco gigantesco pasar del argumento del primer motor inmóvil al Dios de los cristianos. Tomás de Aquino conjeturó la perfección de Dios de la siguiente manera. Imaginemos una puntilla. Tomamos un martillo y la golpeamos para clavarla. Según Tomás, la mano que mueve al martillo es más perfecta que el martillo. El hombro que mueve la mano es aún más perfecto que la mano. La mente que mueve el hombro es más perfecta que el hombro. Según él, si seguimos hasta la causa primigenia, dicha causa sería la perfección máxima. Pero lo que Tomás no tuvo en cuenta es que para definir la perfección de algo es necesario definir el para qué es perfecto. Tomando el ejemplo del martillo, este es perfecto para golpear la puntilla. Si la mano lo fuera aún más, sería mejor golpear la puntilla con la mano. Aún mejor golpearla con el hombro y muchísimo mejor golpearla con la mente. En este orden de ideas, lo más perfecto para golpear una puntilla sería el primer motor inmóvil, el cual Tomás de Aquino llamaba Dios. Es fácil ver la errada conjetura alrededor del argumento de la perfección de Dios, argumento que reforzaba con la afirmación de que algo tan perfecto no podía no existir, cometiendo varias falacias en el desarrollo lógico. Tomás también cometió otros errores en la construcción del argumento. Por ejemplo, asumió la imposibilidad de causas relacionadas y de causas intrínsecas del algo que está cambiando, como por ejemplo tomar agua hirviendo y arrojarle cubos de hielo.
Los cambios que allí ocurren no son ni externos ni extrínsecos, y cuando deparamos en ello encontramos que la realidad es afectación mutua entre todos los algos involucrados. Si mi madre me da vida, mi sola existencia afecta a mi madre, que de seguir la regresión de causas nos indicaría un comienzo de todo a partir de múltiples causas que se causan mutuamente de forma simultánea. Y esto es otra contrariedad para el dogma del único y verdadero Dios, creador de todo. Tomás de Aquino también se equivocó al conjeturar que ese primer motor inmóvil debía tener mente. Si observamos nuestra realidad, la gran mayoría de causas carecen de mente, y de las pocas que sí la tienen, la voluntad de esa mente es casi omisible. Por ejemplo, una mamá humana es causa muy importante para la existencia de un nuevo bebé, pero pese a que esa mamá cuenta con una mente, esta no afecta en casi nada la aparición del mencionado neonato. Así podemos continuar dando ejemplos que muestran los errores de Tomás de Aquino con su argumento del primer motor inmóvil. Las alucinaciones y los sueños son internos a la mente y éstas causan efectos fisiológicos. Aquí debemos hacer una reflexión. Tomás vivió en una época de oscurantismo creada por la misma iglesia a la cual pertenecía. No podemos culparlo de ignorar tantas cosas sobre la realidad, pero quienes no tienen excusa son los nuevos teólogos, muchos de los cuales con acceso al sinfín de conocimientos que es Internet, que aún omitiendo todos los errores que cometió Tomás de Aquino y dándole una oportunidad adicional al argumento, tampoco tiene indicios de funcionar. Tenemos un argumento que se basa en que toda causa fue causada por una causa previa, a excepción de una causa capaz de inducir cambio siendo ésta inamovible. Pregunta: ¿qué le transmite movimiento al calor? ¿Qué le da movimiento al fuego? ¿Qué le provee movimiento a la luz? ¿Qué le transfiere movimiento a la electricidad? ¿Qué le traspasa movimiento a la luna? Respuesta: cosas inamovibles, como son la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas débil y fuerte del núcleo atómico. Y ya, solucionado el asunto de la causa primigenia, siendo en realidad 4 o pueda que unas más que aún desconocemos. Carentes de mente, existen desde siempre y les importa un pepino con quién me acuesto, qué como y qué días de la semana descanso. Ninguna de estas cosas me quiere premiar ni castigar. Podrían ser creadoras de absolutamente todo, omniscientes, pero no omnipotentes ni omnisapientes. Sin voluntad ni deseos. Claro, podría estar equivocado y todo mi análisis plagado de falacias y errores conceptuales, por lo que agradeceré que me dejen en los comentarios todas esas aclaraciones con la certeza de que los leeré todos. Gracias por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal, criptos y en los superchats. A todos ellos les estamos preparando una gran sorpresa que con certeza les emocionará. Pronto hablaremos de esta en el canal. Recuerden que si desean que les responda los comentarios se deben suscribir. Ya casi somos 100.000 en esta comunidad. Pásense por nuestro canal Pensar Mejor. Dejamos enlace en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.